Hola, amados hermanos, bienvenidos de vuelta a este canal de La Verdad de Dios Mata el Relato. Primero que todo les quiero agradecer a los que continúan viendo y ruego ante todo que este tercer video, en donde vamos a hablar un tema muy importante, que es la idolatría, ¿sí? El primero de los pecados, y a mi consideración es la madre de todos los pecados, sea para iluminación y que el Padre, mediante su Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, los ayude en el discernimiento de todas estas cosas que vamos a hablar. Pues bien, verán acá que yo tengo escrito una palabra que se llama ídolo, ¿no es cierto? Porque antes de pasar a hablar del pecado de la idolatría, me gustaría poder contarles a ustedes cuál es la verdadera naturaleza del ídolo. Por definición, el ídolo es una falsa imagen de Dios, así como suena. De la falsedad podemos sacar que es nacido a partir de un engaño, ¿no es cierto? La falsa imagen de Dios ocupa un lugar, como bien habíamos visto en los anteriores videos, que no debería ocupar, porque la verdad de Dios, lo que se conoce en hebreo como la Torá, la ley de Dios, está escrito, como bien habíamos estudiado en Jeremías en el capítulo 31, en sus versículos 33, está escrita en nuestros corazones y mente, en nuestra conciencia. Por lo tanto, esta falsa imagen de Dios, que es el ídolo, viene a ocupar un lugar que no le pertenece, que tiene un dueño únicamente, que es la única verdadera imagen que Dios acepta, que es la de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, vamos a notar acá que es una falsa imagen, ¿no es cierto? La falsa viene de un engaño, es una falsa imagen. Luego de que tenemos que es una falsa imagen, también tenemos que concebir y que ocupa un lugar que no le pertenece, que es el corazón del hombre y la mente. Tenemos que decir que tiene diferente naturaleza este ídolo, ¿no es cierto? La naturaleza diferente la vamos a ver naturaleza, ¿bien? La vamos a ver en otro video aparte, porque es un tema muy largo, y desde ya quiero decirle que por más de que uno intente, es imposible poder colocarlo en videos generalmente cortos, de 25 minutos, todo lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Así que todas las cosas que vayamos viendo y analizando, les dejo como tarea en su hogar, que mediante el discernimiento y la sabiduría que les dé el Espíritu Santo, pedido en oración, puedan estudiarlo. La naturaleza tiene diferentes naturalezas, este ídolo. Puede llegar a ser generalmente naturaleza física, naturaleza espiritual, que pueda meterse en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede tener naturalezas a veces hasta humanas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente es una imagen, ¿no es cierto? Es una imagen. ¿Qué es una imagen? Bueno, es algo que se hace de imagen y semejanza. Es una metáfora para decir, esto representa algo, ¿no es cierto? Esta imagen que nosotros nos hacemos, ¿no es cierto?, de ídolo, ocupa un lugar que no le pertenece, que es el corazón del hombre. ¿Bien? Puede llegar a ser, como dijimos, de diferente naturaleza y fundamentalmente lo que hace como consecuencia este ídolo es apartar, ¿no es cierto?, el corazón del hombre. Apartar el corazón, ¿bien?, de la persona, bien, fuera o apostatarlo, apartar el corazón de la persona en pos de este ídolo que estamos analizando, en pos de esta imagen, ¿no es cierto? Bueno, hemos definido más o menos brevemente qué es lo que significa un ídolo. Bien, antes de pasar a hablar de lo que en realidad es la idolatría. Bien, este ídolo, para poder también cerrar un poco dentro de esta esfera que estamos charlando, generalmente no nos cuestiona moralmente, no nos cuestiona este ídolo, no cuestiona moralmente. ¿Bien? A diferencia de Dios con su ley, que está escrita en nuestros corazones, que sí cuestiona nuestra conducta, nuestras actividades diarias mediante un acuso o un recibo de conciencia, ¿no es cierto? Generalmente nos ataca a la noche a las personas que cuando nos desviamos de la voluntad del Padre, nos ataca y nos dice, por este camino está mal, por este camino estás yendo de una manera errada, ¿bien? Generalmente el ídolo no cuestiona porque es una falsa imagen y ocupa un lugar
desde un punto de vista vano, desde un punto de vista necio, como bien veremos que la palabra de Dios dice adelante, por ejemplo, en varios pasajes, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, por ejemplo, en el capítulo de Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del verso 15 al 21, ¿sí? O en el libro de Isaías, un gran profeta del Antiguo Testamento, en su capítulo 44 y su verso 20. Hablan de esa vanidad, de esa necedad del ídolo, porque en realidad, al apartar nuestro corazón de la verdadera adoración a Dios, que es el que nos creó a imagen y semejanza, nosotros caemos en algo que es vano, algo que es pasajero, algo que es intrascendente y algo que por supuesto nos produce una especie de tontera espiritual. Un alejamiento de la verdad de Dios nos produce una necedad espiritual, una tiniebla espiritual que nos consume desde un punto de vista de dentro hacia afuera y que nos lleva en definitiva a tener un montón de problemas, fundamentalmente la esclavitud. Muy bien. La idolatría para Dios, como veíamos estudiando en el libro de Éxodo, donde se habla de los 10 mandamientos, en el capítulo 20, Éxodo 20, en sus versos 3 y 4, ¿sí? Habla de la idolatría como el principal pecado que Dios abomina, el principal pecado que Dios aborrece u odia, porque en realidad este ídolo ocupa el lugar que debería ocupar Dios, ¿no es cierto? La idolatría es un problema grande y severo porque básicamente ocupa el lugar de Dios, ¿no es cierto? La idolatría, como bien, tiene un padre. Habíamos hablado antiguamente en los videos anteriores, que les pido por favor que los que no lo han estudiado lo vean para que puedan comprender de qué va este canal y qué es lo que se propone. El padre de la idolatría es el mismo que es el padre del engaño y el padre de la mentira, es decir, el adversario de Dios, que es Satanás. Habíamos visto que Satanás era Lucifer, que es un ser creado, ¿no es cierto? Y que va en contra de los parámetros que Dios puso en nuestro corazón a manera de ley. Por lo tanto, ocupa un lugar que le pertenece a Dios, ¿no es cierto? A tal punto que, como dice las Escrituras, se sienta en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios para recibir la adoración que le corresponde únicamente a Dios. Por eso es que Dios abomina la idolatría. Bien, y nos dejó bien claro cuál es la única imagen que acepta, porque si ustedes ven en Éxodo 20, en el capítulo 3 y 4, habla de que no se hagan imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, porque básicamente todo es vanidad, todo es necedad, porque el hombre se hace una falsa imagen de lo que en realidad Dios representa, y con eso se pierde y no adora verdaderamente a Dios, que es en espíritu, como bien decía nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de que la idolatría es grave porque primero el ídolo, para ser adorado, ¿no es cierto?, que generalmente lo usa a la adoración del ídolo, es mediante un método que nos suena muy parecido, que es un método religioso. Es una adoración religiosa, que ya bien definiremos qué significa religión, excesiva. Recordemos que este ídolo, que es una falsa imagen de Dios de diferente naturaleza, una imagen generalmente, no nos cuestiona moralmente. ¿Bien? Y nosotros somos capaces de adorarlo excesivamente de manera religiosa. ¿Cómo? Bueno, sin cuestionamientos, ciegamente. ¿Mediante qué? Mediante nuestra conducta diaria, tratando de imitarlo, ¿no es cierto? Imitarlo, imitación del ídolo generalmente. Bien, en vez de imitar al Padre, tratamos de imitar al ídolo que no nos cuestiona moralmente y que en definitiva hace de que nosotros nos empecemos a vivir en una vida de autojustificación. Ustedes, si son buenos estudiantes de la palabra de Dios, pueden llegar a ver, por ejemplo, Isaías, un gran libro profético. Es muy recomendable que lo lean para que ustedes puedan conocer lo que estamos hablando. En Isaías, en el capítulo 30, bien, yo acá lo tengo anotado a manera de borrador porque preparo los videos de antemano para poder estar un poco más organizado. En Isaías, en el capítulo 30, del verso 9 al 13, se puede ver cómo el hombre siempre se autojustifica. Es decir, siempre dice: aparten de nosotros al Santo de Israel.
su santidad, la verdadera imagen, porque no nos interesa. A nosotros nos interesa solamente escuchar las cosas que nos convienen, aquellas cosas que están de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, a nuestra voluntad, ¿no es cierto? Y eso es lo que en definitiva no nos cuestiona moralmente y nos hace adorarlo excesivamente, porque es alguien que no nos pone trabas a nuestros deseos pecaminosos, que van en contra de la ley y el parámetro que ha puesto Dios en nuestra ley, en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que eso para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan estudiarlo. ¿Bien? Fundamentalmente no solamente se lo imita, sino que se lo obedece. Religiosamente dijimos, ¿no es cierto? Religiosa es un acto de veneración, de adoración excesiva, mediante nuestra conducta, ¿no es cierto? Rindiéndole sacrificio día tras día a ese ídolo. Dijimos que podían ser de diferente naturaleza, porque pueden ser personas, políticos, músicos, hasta pastores evangélicos, curas, sacerdotes, papas, ¿no es cierto?, que ocupan el lugar de Dios y de Cristo como realmente le pertenece, asumiendo autoridad que no le compete. Bien, por ejemplo, puede llegar a ser de naturaleza sexual, de naturaleza en cuanto al dinero, la riqueza, la avaricia. Por eso digo que la idolatría es la madre de todos los pecados. Bien, lo fundamental de todo esto es que nosotros tenemos que tomar como idea lo siguiente. La idolatría, que es este obedecimiento ciego, tratando de imitar al ídolo, nos produce un estado de esclavitud espiritual. ¿Cómo es eso?, me dirán algunos. Bueno, yo quiero que ustedes se pregunten y vean alrededor de todas las personas que conocen, en la sociedad, en el país, en la ciudad en donde vivan, cuáles son los problemas cotidianos de las personas. Porque a mí me parece muy llamativo, ¿sí?, que la mayoría de las personas tengan los mismos problemas. Un vacío existencial, muchos me cuentan, en donde la depresión es por ahí la madre de todos sus problemas diarios. Hay un vacío que no puede ser ocupado porque hay mucha inseguridad en el caminar diario. Es decir, todos los días estamos inseguros y por eso estamos llevados de un lado hacia otro por todo viento doctrinal. No nos sentimos seguros con lo que hacemos porque estamos llenos de dudas. Ese es otro problema que trae la esclavitud a la idolatría. Nos trae problemas no solamente de dudas, de ansiedad, ¿no es cierto?, sino también puede manifestarse en ataques de pánico. ¿Cuántas personas conocemos alrededor nuestro que ha sufrido este grave problema que es el pánico? Ahora yo bien quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Por qué tenemos ese estado si nosotros supuestamente estamos no siendo cuestionados? Estamos imitando a alguien que nos hace supuestamente bien. Básicamente es una imagen que nos autosatisface porque beneficia mi voluntad. Yo creo que la verdad absoluta de todo esto es que nosotros, los seres humanos, estamos hechos para adorar únicamente a una sola imagen, que es Jesucristo, que es la imagen que ha pensado el Padre, colocando en nuestros corazones. Como bien dije en el primer video, creo que fue ahí, nadie decide el día de su nacimiento ni la muerte, ni ha creado nada parecido a lo que vemos en el universo ni en la Tierra. Ni siquiera podemos explicar con ciencia cierta cómo nuestro cuerpo, el ser humano, es tan perfecto. Entonces nosotros estamos creados para algo. El tema es que estamos ocupando la parte fundamental de nuestro corazón, que solamente puede ocuparse con Dios, la estamos ocupando con un ídolo, que tiene diferente naturaleza al Padre Celestial. Lo estamos ocupando con un usurpador, que es el padre de la idolatría y de la mentira y del engaño, que nos esclaviza, que es Satanás. Esta esclavitud también se manifiesta con otras cosas, fíjense. No solamente es el miedo, el vacío existencial, las dudas, la inseguridad, sino que también nos da otra cosa, otro problema. Nos involucra en vicios. Por ahí llegamos a hacer cosas contra nuestra propia voluntad con tal de seguir obedeciendo al ídolo. Queremos copiar las cosas que tiene nuestro ídolo, por más de que no lleguemos nunca a tener lo que tiene. Nos sentimos angustiados cuando no logramos nuestras metas. Queremos más dinero y cada vez más, y nada nos llena, ¿no es cierto? Y a la noche tenemos miedos, no solamente el miedo a la oscuridad, sino miedo de para qué estamos viviendo. Porque perdemos en definitiva lo que nos mantiene vivos como seres humanos y como hijos de Dios que estamos llamados a ser, que es ese gozo y esa paz. Porque todo el mundo quiere ser feliz y alegre y quiere estar tranquilo, quiere tener una paz que dure. Pero Dios prometió también en su palabra, en el Antiguo Testamento, que para los idólatras, que no le dan el lugar que le pertenece a Dios,
no hay paz. Entonces vemos todos estos problemas que tiene la sociedad por justamente irse en pos de un ídolo a su corazón. Esta esclavitud básicamente nos hace perder nuestra moralidad, nos hace perdernos y desviarnos moralmente, entrar en una posición de tinieblas y una oscuridad espiritual. Nos vamos apagando en vez de que tengamos que ir creciendo, porque Cristo es bien sabido, nos lleva de victoria en victoria. Pero ¿quién te cuenta eso si hasta los mismos pastores por ahí se dejan llevar por la idolatría? Los mismos curas necesitan estar sentados en los primeros asientos de la sinagoga para que los llamen maestro. Entonces, o los mismos políticos, ellos necesitan cada vez más poder para sentir que mandan sobre alguien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Padre que nos abra los ojos y los oídos. Y no estoy hablando solamente de estos y de estos, sino los espirituales. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Quería comentarles un poco también en esta parte del video las referencias bíblicas al caso. Bien, en este poco tiempo que ya me va a quedar, porque no quiero hacer tan largo el video, quiero dividirlo y mi intención es dividirlo en diferentes etapas. El primero de las referencias bíblicas es, como bien dije, Éxodo en su capítulo 20, versículos 3 y 4. Tenemos la definición por excelencia de lo que significa idolatría y la prohibición taxativa de que no tengamos que adorar a ninguna imagen, que sea mental, física, escultural, de animales, de personas, etc. Bien, luego tenemos otras referencias bíblicas que quiero yo compartir con ustedes, ¿sí? Que se encuentran en el mismo capítulo, en el mismo libro, de Éxodo, en su capítulo 32, en el verso 16, ¿no es cierto? ¿Cómo es que, 32, versos 1 al 6. ¿Cómo es que en el Éxodo también ya empieza Israel, que fue el pueblo apartado por Dios, a desobedecer el mandato expreso de Dios, que lo sacó de la esclavitud de Egipto en su momento? Porque ellos mismos, cuando Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí y estuvo 40 días y noches separado del pueblo, el mismo pueblo le pide al hermano de Moisés que le haga un ídolo, un becerro de fundición de oro para poder adorar a Jehová, adorar al mismo Dios. O sea, fíjense hasta qué punto es necio el pensamiento del ser humano que usa ídolos para adorar o rendir culto a el verdadero Dios. Por eso es que cayeron en idolatría severa y grave, apartándose de los mandamientos ya que había dado Dios por medio de Moisés. Bien, podemos ver también cómo es en este capítulo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de idolatría y de ídolo, cómo esa falsa imagen de ídolo generalmente es utilizada por un demonio que pertenece a Satanás, que es el padre de la idolatría. Generalmente lo podemos ver en Apocalipsis, en su capítulo 9, en el verso 20, ¿no es cierto? O podemos también chequearlo en Mateo 4, en sus versículos 9 al 10, en donde generalmente se nos habla, los dos en el Nuevo Testamento, de que los demonios, ¿no es cierto?, ocupan el lugar del ídolo, desviando el corazón del Hijo de Dios de la verdadera adoración del Padre Celestial. Habíamos dicho que eran vanidad y necedad, mencionando el libro de Isaías en su capítulo 44 y 20, por ejemplo, vamos a leer y compartirlo con ustedes allí en sus casas, ¿bien? Podemos ver Isaías 44, 20, ¿bien? Pongan stop para poder ver y ahí lo van a poder reproducir. Dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Habla de una persona que se fabrica un ídolo de la propia cocción de sus alimentos o del propio calentar de su hogar mediante la leña. Es un corazón engañado, como bien decimos, porque este engaño que nace de la idolatría es un engaño satánico que esclaviza, como bien dijimos, ¿no es cierto? Y que en definitiva nos acusa a nuestra conciencia de que algo nos está faltando. Es la verdadera imagen de Dios en nuestro corazón la que nos falta, porque está ocupándolo un usurpador que es Satanás. Vamos a compartir también Romanos 1, 21 y 25. Pueden poner stop también ahí para poder llegar rápidamente, ¿no es cierto? Romanos capítulo 1, 21 al 25. ¿Bien? Dice así: pues habiendo conocido a Dios de las personas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, es decir,
empezaron a pensar cosas ilusorias, fatuas, ¿no es cierto? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se dan cuenta? Profesando ser sabios, se hicieron necios, es decir, tontos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, políticos, músicos, etc., de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. ¿Qué es la concupiscencia? Porque tiene en la Biblia palabras difíciles de entender. Bueno, la concupiscencia son deseos pecaminosos que nacen de nuestra carne. Si ustedes van al libro de Gálatas, en el capítulo 5, porque repito, la palabra de Dios está interconectada de una manera increíble y hay que bendecir y darle gracias al Padre. Porque uno de los relatos y mitos que hay hoy en día es que la palabra de Dios es errada. No, tiene muchos errores, no es fiel a la traducción original, acá hay una mano rara, y yo les puedo decir una cosa. En segunda de Timoteo, en su capítulo 3, en el verso 16, ¿bien? Y en Mateo, capítulo 24, versículo 35, tanto Jesucristo en Mateo como Pablo, un gran apóstol de Jesucristo, en la segunda epístola a Timoteo, dicen que la palabra de Dios es inefable, es inspirada desde el principio hasta el fin por el Espíritu Santo de Dios, y que la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra que conocemos proféticamente pasarán, ¿no es cierto? Pero las palabras de Dios no pasan. Hay otro relato en base a esta idolatría y a estos ídolos que hablamos, que si Dios existiera no existiría este mundo tan malo, ¿no es cierto? Se tratan de autojustificar desde ese punto de vista, pensando que las personas en realidad son malas porque en realidad por naturaleza Dios también es malo. O hay algunos otros que dicen que Dios es amor solamente, claro. Dios es amor y hasta tal punto nos ama Dios que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3. Hasta inclusive te diría que es tan misericordioso Dios, como en Miqueas, en su capítulo 7 y en su verso 19, dice que por su gran amor y misericordia, cuando nos perdona en serio, a pesar de lo grave que seamos. Nos perdona y tira en el fondo del mar nuestros pecados. Es decir, no nos echa la culpa todos los días después de perdonarnos. Pero también Dios es un Dios celoso y es fuego consumidor. Porque eso no es algo que te lo diga la gente. Piensa que Él se va a poder autojustificar y que eso le hace convencer del ídolo que tiene en su corazón. Pero sabemos perfectamente que Dios espera dos cosas de nosotros. Que seamos agradecidos con Él y fundamentalmente que nos arrepintamos de nuestra manera vana de vivir, de nuestra idolatría severa que nos ha apartado de Dios, porque los problemas de la sociedad es porque Dios no está en los corazones de la mayoría de las personas. Entonces leemos también que dijimos que la concupiscencia son los deseos pecaminosos del hombre. Vayan en el capítulo de Gálatas 5, ¿sí? También escrito por Pablo, en donde básicamente habla desde su versículo 19 al 23 de dos cosas. Las obras de la carne, que nacen del deseo pecaminoso, ¿no es cierto?, de los ídolos en nuestro corazón, y luego del 21 al 23 habla de los frutos del Espíritu, que son los nacidos de nuevo, por creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, empiezan a manifestar unos frutos del Espíritu que son contrarios a las obras de la carne. Es muy buen libro y se los recomiendo para poder comprender bien la naturaleza de este primer pecado que es la idolatría. Bien, como medida definitiva a todo esto, quiero también decir que dos cosas más. Los ídolos, como bien dijimos, al ocupar un falso lugar que no les pertenece, nos hacen separarnos y alejarnos, apostatar de la verdad de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio, en su capítulo 8, verso 19, compartiré con ustedes también, Deuteronomio 8, 19, para que ustedes puedan ver cómo es que un ídolo hace alejar el corazón del hombre en pos de una ilusión vana. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieses en pos de dioses ajenos, dice la palabra de Dios, y les sirvieres con tu conducta, evidentemente, y a ellos te inclinares de manera religiosa, como habíamos dicho, excesivamente, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto morirán, dice Jehová nuestro Dios. En Jeremías 18:15, fíjense ustedes qué importante que dice
la palabra de Dios. Jeremías 18:15, porque para Dios es grave esta apostasía. 18:15 dice lo siguiente: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, con incienso, adorando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, cuando Israel idolatraba al becerro, para que camine por sendas y no por camino transitado. ¿No es cierto? Fíjense ustedes todo eso. ¿Cuántas cosas hemos hablado hoy de la idolatría severa? Además, los ídolos, como para terminar, como dice Isaías en su capítulo 45, ¿no es cierto?, en el verso 20, no salvan. Los ídolos no tienen la capacidad de salvar porque no escuchan ni oyen. Y a diferencia, hermanos míos, les voy a dar la verdadera buena noticia de todo esto, que es que el único que salva, ¿no es cierto?, es Dios. Dios es nuestro brillante juez, pero también salvador. ¿Sí? Como dijimos, Dios ama, pero también es fuego consumidor. Eso lo pueden ver en Hebreos, ¿sí?, en el capítulo 12 y 29, o en Deuteronomio 4:24. Hebreos 12 del 29 y Deuteronomio 4:24, de que no solamente Dios es amor, sino también fuego consumidor, porque es celoso de que sus hijos respeten el mandato con el cual nos creó, y lo adoremos solamente a Él. Para que tengamos paz, como dijimos, y no esclavitud espiritual. Jesucristo, como siempre, es nuestro brillante Salvador, que por derramar su sangre en la cruz, pagó nuestros pecados. Nosotros tenemos que tener fe en Cristo. Cristo significa ungido, ya habíamos dicho. Ungido de Jehová, ¿sí? Mesías, ¿sí? Ese Mesías que entregó su vida voluntariamente en rescate por muchos, es el mismo que nos pide a nosotros que lo pongamos en nuestro corazón, porque es el único que puede salvar. ¿Bien? Porque es la imagen verdadera del Dios invisible, porque es en su capítulo Colosenses, Pablo lo dice claramente. Capítulo 2, versículo 9, ¿no es cierto?, que es la imagen misma de su sustancia, y en el capítulo 1 del verso 15 al 17. Con eso yo quiero decirles lo siguiente, que a pesar de que nosotros tengamos ansiedad, miedo, culpa, duda, ataques de pánico, como vemos afuera en nuestra sociedad, y nos puede pasar en nuestra casa, también mismo con nuestros familiares, tenemos una gran noticia. Él, Cristo, Jesús, ¿sí?, nos está esperando con los brazos abiertos y a nadie echa fuera. ¿Bien? Como Él nos dice, Él nos llena los vacíos, Él nos tiene en cuenta cuando tenemos miedos y nos da su yugo, que es fácil y ligera su carga, a diferencia de esta esclavitud de los ídolos. Para terminar, como dice en Mateo 11 del 28, para que ustedes puedan verlo como último referencia, Mateo 11, 28. Miren qué hermoso mensaje para terminar este día. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice nuestro Señor, ¿sí?, y yo los haré descansar. Si le agregan el versículo 29, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que Él nos invita a sanarnos de la idolatría. Muy bien, estimados hermanos, para mí es un placer haber compartido este primer video, esta primera parte del estudio de la idolatría y de los ídolos. Nos queda el estudio de la naturaleza de los diferentes tipos de ídolos que hay, y espero tenerlos aquí si la voluntad de Dios así lo quiere, y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la gracia y la paz de poder tener la verdadera imagen de nuestro Señor esté con todos ustedes hoy y siempre. Amén.